dadas introducciones, la idea entonces ahora es escuchar a Alonso, posterior a que Alonso nos presente sus inquietudes, la inquietud de la orden, haremos un diálogo que Fer va a coordinar de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alonso, gracias por estar aquí con nuestra provincia. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias al hermano ministro provincial. Saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas clarisas, todos los hermanos laicos y laicas, ¿no? Embarcados todos juntos en esta tarea de anuncio de la buena noticia del reino. Esa es la misión que todos tenemos. Nosotros, en nuestra oficina de aquí de misión y evangelización, tiene dos tareas. Por un lado, se ocupa de aquellos proyectos misioneros que dependen directamente del ministro provincial. En este momento son unos 13 proyectos extendidos un poco por todos los continentes. En este tiempo bueno, yo llegué ya muy tarde, casi al final, cuando era tiempo de entregar oficina, y me encomendaron que visitara esos proyectos, lo que pude hacer en el 19, porque yo el 20 y el 21 no se ha podido realizar ninguna visita. Sin embargo, se hizo una evaluación muy buena de todas estas casas dependientes del ministro general. Hay, como en toda realidad, proyectos muy buenos y proyectos también que necesitan ser finalizados ya, o casas que necesitan ya dar por terminada su existencia, como tantos proyectos en la orden a lo largo de su historia que por una u otra razón han tenido que terminarse. También durante este tiempo se hizo una evaluación, es la otra parte de nuestra oficina encargada de la evangelización de toda la orden. Entonces entramos en contacto con todos los presidentes de las conferencias. Para las hermanas y laicos que no conocen, nuestra orden se divide en provincias, o sea, grupos de frailes de un determinado país, o un grupo de frailes distribuidos en 2 o más países, se llama una provincia, y las provincias están agrupadas por conferencias. Entonces somos también en la orden, todas las 86 entidades, estamos en más de 100 países, estamos organizados en 13 conferencias. Existía una conferencia muy bonita llamada Conferencia del Cono Sur, que a partir ya de hace algunos momentos pertenece a la conferencia brasileña, por eso ahora el Cono Sur habla portugués, ¿no? Y entonces fue una participación, se logró realmente la participación de más de un 90% de las conferencias para pensar entre todos por dónde debe orientarse la evangelización de la orden en los años por venir. Entonces se hizo una evaluación, se le pidió a cada presidente de conferencia, inclusive algunos que no eran presidentes mandaron también sus aportes, fueron aportes muy valiosos. Todos esos aportes logramos integrarlos y se produjo un texto que en español lo hemos llamado El reino de Dios está cerca, siguiendo pues toda la propuesta de Jesús, del proyecto de Jesús, que es el proyecto del reino, y que nosotros sabemos que evangelizar no es otra cosa sino hacer presente hoy el reino de Dios entre nosotros y entre la gente con la cual vivimos y con la cual trabajamos. Este texto, que se llama El reino de Dios está cercano, responde a una llamada de la orden que se hizo ya desde el 2009. Bueno, desde mucho antes, en 1982, en la orden se pidió que hubiera un texto que orientara la orden hacia la evangelización. El ministro general de esa época produjo un texto muy bueno que se llama Llenar el mundo con el evangelio,
fue producido por Hermann Schaluck. Y algunos dijeron, bueno, ese es el texto de la orden para la evangelización. Y otros dijeron, no, ese es un manifiesto del general que orienta, pero no es toda la evangelización. Luego, en 1998, se le pidió a todas las entidades de la orden y a las entidades de la orden que tuvieran un proyecto de evangelización. A partir de ese momento se espera que cada entidad tenga un proyecto de evangelización. Bueno, como ustedes saben en la orden, las cosas para que lleguen a ser historia concreta, pues se necesitan años. Todavía hay entidades de la orden que no tienen un proyecto concreto de evangelización que oriente la tarea evangelizadora. Las provincias en general tienen proyecto de formación, muchas tienen proyecto de formación permanente, pero en muchas falta todavía ese proyecto de evangelización. Luego esa petición se volvió a reiterar, se reiteró en el 2009. La orden necesita un proyecto de evangelización y se hicieron intentos. En el 2015 se reiteró otra vez ese pedido y bueno, nosotros logramos el año pasado dar a luz, digámoslo así, producir un texto que se busca que oriente la orden en su proceso evangelizador y que le sirva a las provincias para orientar su proyecto. Como es un proyecto de la orden, es un proyecto muy general, ¿no? Que debe ser concretado, que debe ser vuelto historia en cada una de las entidades de la orden. Ese proyecto se envió, yo personalmente lo envié a cada una de las entidades de la orden. Lo envié tanto a los provinciales como a los secretarios. También, como sucede a veces en la orden, no acusan recibo, pero por otro lado uno sabe que sí llegó a su destino final. Para ayudar a la asimilación de este texto y al estudio, también hemos producido una rápida presentación en PowerPoint, de tal manera que esta presentación en PowerPoint no reemplaza, ayuda a mirar las líneas generales de este texto y, como les digo, ese texto pretende orientar la orden hacia el futuro en su tarea, en su misión de evangelización. Hago aquí un paréntesis. En el 2009 y 2015 se discutió mucho si deberíamos hablar de misión y evangelización, si de misión evangelizadora, si de evangelización misionera, ¿no? Entonces nosotros aquí también hemos discutido eso y hemos llegado a la claridad que la orden, como toda institución, tiene una misión. Toda institución que se respete hoy comienza diciendo visión y misión de esta institución. La orden también tiene su visión, ya lo sabemos, son los primeros textos de la regla de San Francisco. Esta es la vida y regla de los hermanos menores, a saber, vivir el evangelio, no sin nada propio, en obediencia y en castidad. Esa es la visión. Y la misión es la evangelización. O sea que no es que nosotros tengamos misión y evangelización, sino que nuestra misión es la evangelización. Y por eso pasamos una propuesta para el capítulo que diga que esta oficina nuestra se llamará en adelante Oficina de Evangelización de los Pueblos. Así se llama la Oficina de Evangelización de la Iglesia Católica, cuyo presidente es Monseñor, el Cardenal Tagle. Entonces así se llama, Evangelización de los Pueblos, y nosotros, para alinearnos con el Papa, pues entonces también solicitamos al capítulo que le cambiemos el nombre a esta oficina y que le llamemos Secretariado de Evangelización de los Pueblos. Voy entonces a compartir con ustedes muy rápidamente el texto en cuestión. Voy aquí a compartir la pantalla. Ya, eso. Muy bien. Bueno, vas corriendo. Entonces, son las orientaciones para la evangelización, pues, misionera
franciscana. ¿Me escuchás? Muy bien. Este, No, ministro provincial, estás con el micrófono abierto. Ahí estamos. Listo, muy bien. Bueno, entonces se trata de un texto muy general que cada entidad y que cada fraile debe convertir en su proyecto personal, en su proyecto fraterno y en su proyecto provincial. Partimos entonces luego de una visión general de la evangelización en la orden, ¿cómo estamos? Entonces, en primer lugar, la primera pregunta es, ¿dónde estamos evangelizando? Vas corriendo las diapositivas. Entonces, ¿dónde y cómo se realiza la evangelización? Bueno, ahí tenemos en muchos medios, ¿no? Estamos en contextos de violencia, tráfico, se realiza principalmente en parroquias, santuarios, escuelas, universidades, la mayoría de formas de evangelización tradicionales, proyectos abiertos a nuevos escenarios, nuevos migrantes, refugiados, marginados, enfermos, lo que se llaman nuevos areópagos o periferias existenciales. Existen también centros de espiritualidad, crece el uso de nuevas tecnologías, aquí lo estamos, este es un ejemplo, y toda esta pandemia nos ha dado la oportunidad de, algunos más que a otros, ¿no? Hay algunos que todavía seguimos siendo un poco analfabetos en estas tecnologías. Hay algunos trabajos interprovinciales, trabajo en algunas con el protagonismo de los laicos y en algunas una iglesia en salida. ¿Cuáles son las luces que hemos ido encontrando en esta evangelización? Luces que hay algunas que tienen un buen plan, una buena evangelización, una buena iglesia en salida, centros de espiritualidad, cuidado de la casa común, diversas iniciativas con la familia franciscana. Algunas provincias comparten hermanos misioneros en otras presencias, especialmente con aquellos proyectos evangelizadores que dependen del ministro general. Hay en algunas provincias que dan tiempos de formación para iniciarse en la evangelización misionera, usos modernos de comunicación, proyectos pues con estos marginados, y también en algunas ya se dan también, que es el final de toda evangelización, es la creación y acompañamiento de pequeñas comunidades que vayan viviendo el evangelio. Pero al lado de estas luces también seguimos con las sombras. Entonces, falta un plan estructurado de evangelización, como les decía, en muchas entidades, al pedir si había realmente plan de evangelización, pues nos decían que no, faltaba un proyecto orgánico, ¿no? Falta todavía entrar en este nuevo modelo de iglesia, que es el que el Papa quiere que implantemos, lo que se llamaría y que llama iglesia en salida. Falta todavía mucho trabajar en ese aspecto. Hay algunas que están muy presentes entre los pobres. En algunas provincias todavía falta más esa inserción en medios pobres. Se encuentran muchos jóvenes sin ideales evangelizadores. Poco trabajo con justicia, reverencia de la creación, trabajo por la paz, cuidado de la casa común y bueno, como sabemos también en todas estas nuestras entidades y también de la iglesia, situaciones de escándalo, alcohol, misiones en dificultad, etc. Eso nos da algunos desafíos bien importantes y estos son los que tenemos que, ¿no?, identificar bien cuáles son esos desafíos. Entonces, ¿cómo llegamos a ser verdaderas fraternidades contemplativas en dinámica evangelizadora? Eso sería como el objetivo al cual tenemos que llegar, con un plan estructurado, orgánico, concreto de evangelización,
que responda a la realidad, a una lectura de los tiempos, que atienda a todas las dimensiones de la evangelización, porque la evangelización es para todas las dimensiones, no solamente la dimensión espiritual o la dimensión afectiva, sino también la dimensión corporal. Por ahí empezó Jesús, su evangelización, curando enfermos, etc. Formando y acompañando comunidades con apertura a otras entidades, y un reto grande, que ya lo sabemos y ustedes pues lo saben, son cómo ir atendiendo a este fenómeno, no solamente de la disminución de vocaciones, de la disminución de la práctica cristiana, sino también, digamos, en este contexto de abandono de las prácticas religiosas, de abandono o de indiferencia y también de secularización. Ese es un reto grande que se nos plantea. Entonces, nuestra misión evangelizadora es esa: ser anunciadores de la buena noticia del reino. Eso es, el Papa lo repite en ese documento sobre la alegría del evangelio. ¿En qué consiste la evangelización? En hacer presente hoy, en nuestras condiciones históricas, el proyecto del reino de Jesús, que ya sabemos que el proyecto del reino es un proyecto en donde Dios se haga presente, o sea, Dios que es amor, que es misericordia, que es justicia, que es paz, que es fraternidad, que es solidaridad, que es dignidad. En la medida en que eso vaya siendo presente, se va haciendo presente el reino de Dios. Y tenemos, esta es nuestra identidad, las prioridades en la evangelización. Puedes ir corriendo, Ferreiro, puedes ir corriendo. Las prioridades en la evangelización, más adelante, sigue, más adelante. El que sigue. Eso. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Esto es lo que nos identifica a nosotros, ¿no? Primero, no lo puse, pero lo primero es que cada uno de nosotros es un hermano en relación. Eso es lo primero. Segundo, que nosotros somos fraternidades en evangelización, ¿no? O sea, primero como hermanos en relación, vamos a seguir el orden que aparece ahí. Entonces, lo primero que nos identifica a nosotros es el espíritu de oración y de devoción. O sea, somos fraternidades contemplativas. ¿Qué contemplamos? Contemplamos a Dios. ¿En dónde? Lo contemplamos en la creación, lo contemplamos en la historia, lo contemplamos en los demás, lo contemplamos sobre todo en el pobre. En Dios, en el pobre se hace presente pues el siervo sufriente de Yahvé, y es en esa realidad donde nosotros estamos continuamente orando. Como segundo elemento de identidad, somos fraternidad contemplativa en misión. O sea, no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para los demás. Somos comunión de vida en fraternidad. Somos fraternidad en misión y somos misión en fraternidad. Por eso nuestro proyecto misionero se hace desde nuestra fraternidad. Y es el proyecto el que hace de nuestra fraternidad una comunidad. Comunidad significa tener una tarea común. Eso significa onus. Onus es tarea, proyecto, carga, responsabilidad. Entonces, comunidad no es una unidad común, eso es escatológico, no. Comunidad es tener un proyecto común, es una tarea común. Por eso la obediencia entre nosotros no es obediencia a un superior o a un guardián o a un provincial, no. Cuando no hay proyecto, tenemos que obedecer al superior, que es el único que tiene el proyecto, o al guardián. Pero cuando hay un proyecto, nuestra obediencia es al proyecto. Y por eso los superiores, el provincial, los guardianes, lo que hacen es suscitar
entre nosotros la obediencia al proyecto. Eso es lo importante, porque si no, vamos a entrar, y por eso vienen tantos conflictos de autoridad, ¿no? Porque muchos dicen, es que a usted no le obedezco. No, el provincial debe decir, es que la obediencia no es a mí. Y el guardián debe decir, la obediencia no es a mí. Yo estoy al servicio de un proyecto y mi tarea como animador provincial es suscitar la obediencia de los hermanos al proyecto común. Por eso es tan importante tener un proyecto al cual se pueda obedecer. El tercer elemento es la minoridad. Nosotros somos hermanos menores. ¿Qué significa ser hermanos menores? Que estamos entre los menores de la sociedad. Hermanos menores entre los pobres, adoradores de un Dios menor, adoradores de la presencia de Dios entre nosotros en Jesús, que se hizo pobre, ¿no? Para poder vivir con los que tienen todas las carencias del mundo. Entonces nosotros estamos llamados a ser compasivos. ¿Qué significa ser compasivo? Ser compasivo significa asumir como propia la situación de los demás. Esa es la compasión. Fue lo que hizo el samaritano. Asumió como propia la situación del herido. Pero no para lamentarse simplemente, para decir es una lástima, yo tengo compasión de ti. No. Asumir la situación del herido es asumir también su proyecto para salir de esa situación. Entonces el fraile, que es compasivo por vocación, asume la situación del pobre, pero no para ser un pobre más, sino para, junto con el pobre, luchar por mejores condiciones de vida con con mayor dignidad, ¿no? Con mayor dignidad humana. Lo otro que nos identifica es que nosotros somos entonces una orden misionera, o sea, en salida. Esa es la misión, salir a anunciar el evangelio a todos. Ese es nuestro ministerio, la evangelización, con las exigencias de esta salida, o sea, dejar los bienes, salir de las seguridades, salir de la zona del confort y ir hacia lo desconocido, sabiendo que nuestra forma de vida es nuestra forma de evangelizar. Nosotros evangelizamos con nuestra forma de vida. El carisma nuestro debe ser una presencia continua intergentes. Y recordemos que para nosotros, gentes hoy son los pobres de nuestras entidades, de nuestros países, de nuestras poblaciones, recordando además, como nos recuerdan las constituciones generales, que los pobres son nuestros maestros. Y por último tenemos como responsabilidad frente a la realidad que nosotros tenemos que estar en proceso continuo de formación permanente, conocimiento de la realidad, formación para la misión, estudio permanente de esa realidad y no solamente conocimiento de la realidad, sino también conocimiento de los mecanismos que puedan ayudar a transformar esa realidad en la línea del evangelio. Eso significa estudio, eso significa consagración, eso significa buscar estrategias diferentes. Bueno, esa es como nuestra identidad. Nosotros tenemos el carisma, somos seguidores de Jesús según el carisma que Dios le concedió a San Francisco. Por eso no somos simplemente seguidores de Francisco, sino seguidores de un carisma que Dios le concedió a San Francisco. Y veamos entonces cómo nace esa vocación evangelizadora en Francisco. Ya sabemos los primeros pasos. El beso al leproso, donde dice, lo que antes era para mí amargura, se me convirtió en dulzura de alma y de cuerpo. Luego tiene la experiencia de San Damián, tiene también la experiencia de la porciúncula en la escucha del Evangelio, tiene la experiencia en Spoleto, donde vuelve a escuchar el Evangelio y dice, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que quiero.
Luego, en 1209, esa primera aprobación de la forma de vida, y luego inicia Francisco todos estos viajes misioneros, primero por la región pues, de la Umbría, después saliendo ya de Italia, Siria, Marruecos, hasta llegar pues y ya hoy, con los franciscanos, seguidores de Francisco, hasta los confines del mundo. Y Francisco dejó para la iglesia, nos dejó a nosotros, pero para la iglesia, es la primera carta magna de la evangelización. Hasta ese momento nadie se había preocupado pues de eso de evangelizar, porque se pensaba que todo el orbe era católico y que no había que pensar en eso de evangelizar. San Francisco tiene un capítulo, sabemos, expresamente para los que quieran ir entre sarracenos. En aquella época pues eran como los destinatarios más. Hoy sabemos que los sarracenos son todos aquellos a quienes queremos ir para evangelizar. ¿Cuál es la propuesta metodológica de Francisco? Primero, como corderos en medio de lobos. O sea, en este mundo tan violento, nosotros no podemos utilizar las armas de la violencia. Por eso para Francisco como para Jesús, la primera predicación es la paz. Lo recordamos hoy en la Eucaristía, ¿no? Que Jesús nos envía a predicar la paz. Y la paz no es simplemente ausencia de guerra, sino la paz es la totalidad del shalom, la totalidad de todas las bendiciones. Después, que no discutamos, o sea, no vamos a conquistar. Vamos a ser testigos entre los demás del Evangelio. Vamos a que los demás nos vean cómo vivimos nosotros el Evangelio. Por eso, lo tercero que dice esa propuesta de Francisco es, y confiesen que son cristianos. O sea, que sepan cuál es nuestra identidad. Y luego hay otro modo de evangelizar, en ese mismo texto de San Francisco. Y dice, y cuando agrada al Señor. O sea que hay que esperar, ya viviendo en esa condición, que el Señor nos invite, ¿no?, a anunciar. Y que no nos preocupamos por el éxito o por el número, que tampoco entremos en competencia, que evitemos el proselitismo. El Papa nos recordó en la visita que hizo a Marruecos en la reunión con los religiosos. Les dijo, la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y hay unos fundamentos franciscanos en la espiritualidad franciscana de la evangelización. Esos fundamentos creo que ya todos los conocen, no me voy a detener en ellos. El primer fundamento es la humildad de la encarnación, ¿no? Es todo el texto de Filipenses, siendo de condición divina, se despojó de todo, se hizo obediente, o sea, y ya sabemos que obediente significa escuchante. El que escucha se hizo oyente. Audire, el que escucha. Ponerse a la escucha de los demás para ver por dónde se puede servir. Luego, la caridad de la misión, de la pasión, perdón, en donde la cruz tiene esa doble significación, ¿no? Primero, ¿qué tanto sufrimiento se le puede infligir a los demás? Lo muestra la cruz. Pero también, ¿qué tanto amor podemos tener por los demás? También la cruz es signo del amor, hasta dónde puede llegar el amor de alguien por los demás. Y eso es lo que mostró Jesús. Por eso, para nosotros, la cruz es signo de salvación, ¿no? Por eso Jesús puede decir, cuando yo sea levantado en alto, a todos los atraeré hacia mí. Tercer elemento, la Eucaristía, ¿no? Recordemos todo ese amor de Francisco por la Eucaristía, todo lo que nos inculcó de vivir la Eucaristía y vivirla no como una celebración de piedad, sino como una vida eucarística. Luego, estar impregnados por la palabra, pero que seamos oyentes asiduos y oyentes prácticos. Es decir, cómo llevar a la práctica la palabra que escuchamos, cómo conformar nuestra vida
a la luz de la palabra y cómo también nos dejamos criticar por esa palabra. Sabemos que en este mundo nuestro tenemos muchos desafíos que nos llegan de todas partes. El texto del Consejo Plenario de la Orden, el primer capítulo, recuerden que es ¿en qué mundo vivimos? Ese texto sigue siendo muy válido, que nos puede servir para que lo leamos y de ahí podemos tener algunos elementos, cómo se vive eso en nuestras entidades o en nuestros países, ¿no? Hay nuevas realidades en todas estas nuevas culturas, sobre todo hoy. La pandemia está descubriendo unas realidades que no conocíamos, pero también nos está revelando nuevas posibilidades. Entonces, este tiempo de crisis, recordemos que un tiempo de crisis es un tiempo de gracia, porque la crisis tiene dos caras, ¿no? La crisis tiene una cara que significa peligro. Ojo, por ahí no se camina, pero tiene otra cara que significa oportunidad. Ve a ver qué puede hacer en esas condiciones. Nosotros, ¿cómo respondemos a este mundo, a estas expectativas? Ya sabemos, como evangelizadores. ¿Cómo respondió Jesús? Viviendo entre los pobres, ¿no? Curando enfermos, resucitando los muertos, liberando a los oprimidos por el demonio, comiendo con la gente, reconciliando, perdonando, devolviendo la dignidad a la gente, y todo eso pues en una actitud de amor y de misericordia. Y como lo decíamos antes, con el testimonio de nuestra vida, anunciamos, vivimos lo que anunciamos, y por eso anunciamos lo que vivimos. Si realmente vivimos lo que anunciamos, con la vida estamos anunciando lo que vivimos. ¿Cómo somos fraternidad entonces servidora? En este documento dividimos todo lo que podemos hacer en el campo de la evangelización en 4 grandes dimensiones. Esas 4 grandes dimensiones ya habían aparecido en un texto que se publicó también en este secretariado en el 2009 sobre evangelizar desde nuestras parroquias. Y entonces se hablaba de la martiría, de la liturgia, de la diaconía y de la coinonía. En cada uno de estas dimensiones, nosotros hemos recogido actividades que se están haciendo, pero insinuamos otras que se pueden hacer. Desde el testimonio, testigos de vida en fraternidad, entonces todo lo que tiene que ver con el diálogo, la inculturación, con el promover una formación humana cristiana. Desde la liturgia, cuidando la celebración y la espiritualidad eucarística. Y esto es muy importante. Si alguna cosa realmente es evangelizadora, es una buena celebración. Una celebración gozosa, que sea celebración de la historia, que sea una celebración comprensible, una celebración participativa. Eso realmente es un elemento que dinamiza nuestra evangelización, pero que también evangeliza al mismo tiempo. Desde la diaconía, entonces estar en el pueblo en actitud de servicio, sobrios, alegres, pobres entre los pobres, ser instrumentos de relación, de fraternidad, especialmente en estas sociedades que tenemos tan violentas. Y por último, en coinonía, o sea, ser comunidad, pero también formar comunidades. El objetivo final de nuestra tarea evangelizadora es que realmente lleguen a ser, las personas con las que trabajamos, lleguen a ser también una comunidad de adoradores y de seguidores de Jesús que vivan el proyecto del reino. Es como la etapa final, o sea que todo va orientado a ir formando comunidad. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos muchas actividades en la evangelización, pero esas actividades son rutinas que no corresponden a un fin. Por ejemplo, nosotros todos los años
hacemos las mismas catequesis para primera comunión, hacemos las mismas catequesis para confirmación, hacemos las mismas catequesis de preparación a matrimonio. Pero ¿eso a qué conduce? Entonces, hay el peligro de que nuestras acciones evangelizadoras se conviertan en rutinas, ¿no? Y para que no se conviertan en rutinas, nosotros debemos tener una finalidad muy concreta que nos oriente. Tenemos otras tareas, ¿no? La misión compartida, entonces aquí es muy importante eliminar este clericalismo que todavía seguimos cargando. Nosotros no somos los dueños de la verdad del Evangelio, no somos los únicos depositarios del Evangelio, no somos los únicos bautizados. Es todo un pueblo de Dios el que está bautizado y a todo ese pueblo de Dios se le encomienda la tarea de la evangelización. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es suscitar la participación de los laicos y que ellos con sus dones, con su preparación, con su entusiasmo, se comprometan también en esta misión evangelizadora y que pueda llegar un día que sea lo contrario de lo que hacemos hoy. Hoy los tenemos como que nos ayuden. No, que un día sean ellos los que nos digan, vengan, nos ayudan, que nosotros nos convirtamos en servidores, porque en la iglesia de Dios, recuerden que Jesús fue un laico, recuerden que esta iglesia, el paradigma de esta iglesia es ser pueblo de Dios, o sea, aquella porción de pueblo, ¿no? Que asume el proyecto de Dios y se convierte en pueblo de Dios. Y dentro de este pueblo de Dios, nosotros somos los servidores, tenemos un ministerio. Bueno, una iglesia misionera en salida, respetando, promoviendo la sacralidad de las personas. ¿En dónde? ¿Cuáles son esos escenarios de nuestra evangelización? Somos primero donde se encuentra la gente. Después, con los jóvenes, en las parroquias, en los santuarios, en los colegios. O sea, las obras que tenemos deben convertirse en centros de evangelización. Ustedes tienen, a mí me pareció muy bonito ese centro allá que tienen de ese centro juvenil. Estuve visitando allá, una de las cosas que de lo poquito que pude conocer, pero que me llamó fuertemente la atención, porque vi que hay un estilo ahí diferente como de trabajo con jóvenes, ¿no? Colaboración y diálogo. Recuerden que nuestra evangelización tiene proclamación, tiene diálogo, tiene solidaridad y tiene celebración. Entonces, todos esos pasos, darlos en nuestra... Luego, hay otros escenarios donde estamos invitados a trabajar. ¿Qué hacemos nosotros con los que se han ido? Con los alejados. Entonces, ahí tenemos que trabajar también con ellos. Tenemos nuevas periferias, o nuevas no, pero podemos nosotros asumirlas si acaso no lo hacemos, ¿no? Todos estos nuevos pobres, enfermos, ancianos, habitantes de la calle, ¿no? Centros penitenciarios, centros de reclusión, los hospitales psíquicos y un nuevo escenario al cual el Papa le está prestando mucha atención y es poder ayudar a construir desde la iglesia una sociedad libre de homofobia. Aquí tenemos una tarea también por delante porque a veces en la vida religiosa hemos caído también en ese pecado de la homofobia, de rechazar. Hoy sabemos que las sexualidades son diversas y que ninguna es mejor que otra. Entonces todos estamos invitados a conocer esas nuevas sexualidades y también evangelizarlas. Y luego, como he insistido tanto, tener un proyecto de evangelización. No es una cosa del otro mundo construir un proyecto de evangelización. Es muy sencillo. Primer paso es conocer la realidad donde estamos, la realidad del país o la región. Tenemos una metodología ya muy conocida por todos, esa metodología de la fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Muy sencilla, que todo la podemos aplicar. ¿Cuáles son las fortalezas donde estamos? Las debilidades
cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. Segundo paso es cuál es nuestra identidad como provincia, como entidad, como fraternidad. El otro paso es, ¿no? ¿Qué pensamos hacer? O sea, ese es nuestro marco teórico. Eso es lo que nosotros pensamos de la evangelización, ¿no? Una vez que definimos bien nuestro marco teórico, a lo cual queremos llegar, entonces nos damos unos objetivos muy concretos, porque no lo podemos hacer todo. Hay muchas cosas para hacer, muchísimas, pero somos limitados, somos pocos, entonces no lo podemos hacer todo. Entonces tenemos que escoger algunas tareas concretas. No tengamos esa mentalidad pues mesiánica de pretender hacerlo todo, eso no. Todo el que se mete de redentor sale crucificado, ¿no? Entonces, no pretender hacerlo todo, sino seleccionar los objetivos. ¿Qué queremos hacer? Y una vez que seleccionamos esos objetivos, nos dedicamos cómo los queremos lograr, cuáles son las estrategias que queremos implantar, con qué criterios. Y una vez definido eso, nos damos un plan de acción. O sea, parcelamos los objetivos en metas muy concretas que las distribuimos en el tiempo y damos responsables, damos tiempos, damos recursos, y los recursos no solamente financieros, los recursos son los recursos humanos, son los recursos institucionales. Y por último, que no se nos olvide que en todo proyecto debe haber una evaluación. Y la evaluación sirve para varias cosas. Primero, para saber qué hicimos. Segundo, para saber qué logramos. Y tercero, eso que aprendimos, eso que logramos, cómo nos debe impulsar a revisar el proyecto y a relanzar la evangelización. Bueno, hermanos, esto sí a grandes pasos es como la presentación pues de todo nuestro proyecto, y es lo que esperamos pues que también en la orden entre como en este plan de reflexión y de acción. Acción, reflexión, acción. Es como la metodología que queremos implantar. Bueno, muchas gracias. La última, pues eso, es tiempo de decir gracias. Gracias, hermanos. Quedó, bueno, ya podemos salir y ir a las preguntas. Muchas gracias, Alonso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este esfuerzo y de síntesis del documento y demás. Ahora Con queda a gusto. cargo Fer. Sí. ¿Quedó suficientemente confuso esto? La verdad que sí. Bueno, eso era lo importante. Bueno, si hay alguna pregunta, aclaración, con mucho gusto. Que las preguntas no sean muy difíciles. Bien, entonces, Días y muchas gracias por la iluminación. La verdad que a mí me pareció genial tu presentación y también el texto. Me parece muy buena la síntesis del camino franciscano. A mí Gracias. lo que me surge es preguntarte cómo ves vos desde allá, que has estado en contacto con toda la orden, si ves en general un camino o que estamos como recién empezando, que ya se ha caminado o que está todo por hacer. No. Yo creo que cada vez, es decir, se ha hecho mucho y se está haciendo mucho, ¿no? Pero me parece que este tiempo de cuarentena, de pandemia, nos está dando la oportunidad de repensar lo que hacemos y hacer como un nuevo relanzamiento. Creo que es una oportunidad bonita, no porque rechacemos lo pasado. Yo no soy de los que dicen que pues el pasado no es ni lo peor ni lo mejor, fue lo que hubo, eso no lo podemos mejorar. Nosotros somos responsables del presente, otros serán responsables del futuro, entonces nosotros hagamos lo que podemos hacer con lo que tenemos en el presente
procurando, por eso era tan importante las evaluaciones y conocer la historia para no repetir los errores del pasado, ¿no? Y para que no les dejemos a las generaciones futuras demasiados errores que tengan que corregir. Pero se ha hecho mucho. Se trabaja en general, los frailes, uno ve que trabajan. Lo que me preocupa a veces es, primero, que muchos trabajan solos. Segundo, que trabajan sin proyectos y que no hay un acompañamiento de la fraternidad. Eso me parece grave, porque cuando no hay un proyecto, no se sabe para dónde se va. Cuando la fraternidad no sabe lo que hace el hermano, pues eso es un desastre. Y cuando el fraile trabaja solo, muerto el fraile, muere su proyecto y la que queda sufriendo es la comunidad beneficiaria de ese proyecto porque nadie lo continúa. Entonces, por eso es tan importante lo que decía, nuestra evangelización es en fraternidad y con un proyecto comunitario. Buen día, Alonso. Rodolfo Buenos días. Ardaya habla de la parroquia Santa Teresita de Aguaray. Oh, Santa Teresita, qué bien. Le hago una... ¿Qué expectativa tiene del ciclo? Pues vi una parte de donde se hacen las evaluaciones y se toma nota de lo que se aprendió y vuelve el ciclo a generarse. ¿Qué expectativa tiene de ese ciclo? Pues eso es lo que nos da. Por eso, la evaluación nos permite identificar los nuevos aprendizajes. Yo creo que toda evaluación debe llevar no solamente a formalizar resultados, sino a formalizar también aprendizajes y a corregir. Con los nuevos aprendizajes vemos qué debemos cambiar y qué debemos implementar. O sea que el proyecto lo vamos retroalimentando, pero lo vamos retroalimentando desde una práctica reflexionada, ¿no? Que es la práctica reflexionada, es la evaluación que nos dice, bueno, en este proceso hemos trabajado 3 años con estos jóvenes, hemos tenido tantos grupos, etcétera. ¿Qué aprendimos de lo que hicimos con los jóvenes en estos 3 años? ¿Qué aprendizajes tenemos? Para que podamos en un nuevo proyecto utilizar esos aprendizajes, ¿no? Porque ahí el peligro es de que si no evaluamos, hacemos todos los años lo mismo y nos quejamos de cansancio. Todos los años haciendo lo mismo. Pero es que, claro, el peligro que a veces nos puede suceder que nosotros somos como un corcho en un remolino, ¿no? El corcho piensa que está haciendo una gran labor, pero está dando vueltas alrededor del mismo sitio. Nosotros, les voy a contar una anécdota para que veamos la importancia de poder evaluar y de poder reflexionar nuestra práctica. En una empresa cambiaron de secretaria y entonces cambiaron de gerente. Entonces el nuevo gerente llegó y al día siguiente llamó a la secretaria y le dijo, señorita, por favor, tome nota que voy a enviar esta carta. El gerente le dictó la carta. El gerente la recibió y le dijo, señorita, mire, el encabezamiento de esta carta debe ser de esta manera. La despedida debe ser de esta manera. La firma me la coloca aquí en esta margen. Entonces la secretaria le dijo, perdón, doctor, entiendo que usted es nuevo en esta empresa. Yo tengo aquí 20 años de experiencia, sé cómo se hacen las cosas. Entonces el gerente le dijo, perdón, señorita, usted no tiene 20 años de experiencia. Tiene 1 año de experiencia y 19 de repetición. Gracias por el ejemplo. Muchas gracias. Pido la palabra. Fer. Hola. Fernando, ¿puedo? Adelante, Sí, adelante. adelante. Después tengo una pregunta para leer después de Miguel. Ok. ¿Voy primero yo? Fer, gracias. Buen día, hermanos. Muchísimas gracias, Alonso, por tu compartir.
Entre los laicos que están participando de esta videoconferencia, tenemos muchos que venimos de los colegios. Nuestra provincia tiene 12 unidades educativas y hay muchos de los laicos que hoy compartimos esta experiencia con vos que vienen, son parte o representantes legales o encargados pastorales o directivos de nuestros colegios. Una de las grandes preocupaciones que emergió después de esta pandemia es el mundo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Una de las cosas más significativas es el deterioro que sufrimos todos, pero en especial nuestros niños, adolescentes y jóvenes, en todo lo que tiene que ver con sus vínculos, sus relaciones, su estado psicológico, afectivo, también más allá del económico, pero me da la sensación que al escucharte a vos, tenemos este canal habilitado para ser testigos de un desafío muy grande en nuestras unidades educativas que tiene que ver con el hacer un buen análisis de la realidad y responder creativamente, rompiendo un poco el esquema mental y por responsabilidad propia de los frailes que acompañamos a las instituciones de que acá siempre se hizo así. Entonces, quizás nuestros directivos, nuestros representantes legales y nuestros encargados de pastoral, respondan más a un molde de criterio personal de los frailes que a un molde a un modelo de evangelización de la orden. Exactamente. A mí me parece que el campo educativo es una gran oportunidad de evangelización, no de enseñanza de la religión, ¿no? Porque a veces creemos que evangelizar es enseñar religión. No. Evangelizar es lo que hizo Jesús. Es como construir mejores personas humanas, personas con una gran sensibilidad, con una gran capacidad de compasión, de acogida, de rescatar la dignidad de los demás, ¿no? Entonces, ustedes tienen la materia prima para hacer construir una nueva humanidad, ¿no? Me parece que eso es, pero a condición de que no pensemos que evangelización igual religión, así sea religión cristiana o lo que sea, o cultura religiosa, eso es otro tema. La evangelización es eso, la evangelización es una práctica, ¿no?, de humanización. Por eso una de las dimensiones es la solidaridad, cómo realmente nosotros educamos personas. Y hoy, con la última encíclica, me parece que hay un reto y es cómo hacemos en nuestros colegios, cómo construimos fraternidad, cómo hacemos de todos nuestros alumnos hermanos, ¿no? Y eso es un reto grandísimo que me parece que todavía no se ha afrontado directamente. Me parece que es el tema de la enseñabilidad de la fraternidad, ¿no? De pronto enseñamos a ser cooperativos, pero no enseñamos a ser hermanos. Y ahí hay un reto grandísimo. Si eso lo logramos, la evangelización, lo dijo el Papa recientemente, pasa por ser hermanos. De manera que hay un campo extraordinario. Ahora, que hay que cambiar, yo creo que hay que, el modelo que nos pone el Papa de Iglesia en salida, no es para que salgamos con todo lo que tenemos, no, es para que dejemos lo que tenemos y vamos. Cuando San Francisco se fue de leproso, pues tuvo que dejar la cabalgadura y bajarse y todas esas cosas, y el leproso no cambió. El que cambió fue San Francisco. De leproso no sabemos qué pasó con él, pero sí sabemos que ese leproso cambió a San Francisco. ¿Por qué? Porque San Francisco se despojó para ir donde ese leproso. Yo creo que el salir significa romper moldes, romper paradigmas, romper prácticas. No porque critiquemos a los del pasado, yo creo que eso no es eso, y el temor de muchos es, pero ¿cómo vamos a hacer esto si antes se hacía así? No,
Respetemos lo que hicieron los antiguos. Nosotros estamos llamados a innovar, a implementar nuevas prácticas. Gracias. Bien, acá leo una pregunta y después va Raúl. La pregunta tiene que ver con los santuarios que menciona el documento y que vos mencionaste, Alonso, como a cuáles se refieren y esta diferencia que hay entre los santuarios europeos y los de América Latina. Esa es una buena pregunta, porque realmente la evangelización de los santuarios es muy difícil porque es una pastoral, digamos, muy masiva. Y además, más que peregrinos, lo que encontramos en muchos de nuestros santuarios son turistas, ¿no? Entonces, a veces el reto es cómo hacer del turista un peregrino, ¿no? Y cómo evangelizar a ese peregrino. Evidentemente que los santuarios nuestros, al no ser los de ustedes, Nuestra Señora de Luján, que también es muy masivo, ¿no? Pero no son tan masivos pues como los de Tierra Santa, como los santuarios, sobre todo franciscanos aquí en Italia, o Lourdes, ¿no? Que son como los más conocidos. Pero yo creo que también, yo creo que son retos que se nos imponen, es decir, ¿qué busca la gente cuando va a nuestros santuarios? En el fondo, ¿qué está buscando? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a esas búsquedas? O si simplemente estamos patrocinando un consumo religioso, que a mí me parece que ese consumo religioso es muy adormecedor, no despierta conciencias, ¿no? Entonces ese es el peligro que nosotros, nuestros santuarios, los llenemos con devociones religiosas, misas cada hora una misa, rosarios, procesiones, Ave Marías, etcétera, que eso no cambia. Es decir, eso tranquiliza de pronto la conciencia de quien llega, pero no la cambia, ¿no? No es realmente un proceso, digamos, de cambio y de conversión a este proyecto, porque lo que debemos tener presente cuando hablamos de evangelización es que nosotros tenemos un proyecto muy concreto, que es el proyecto de Jesús, el proyecto del reino, y que nuestra tarea evangelizadora es hacer presente hoy, histórica, concretamente, ese proyecto de Jesús, que es el proyecto del reino, ¿no? Es el proyecto que tenía Dios y que Jesús lo hizo con su práctica, lo hizo presente en su tiempo y nos dejó señales cuando el Evangelio de San Juan, que no habla de milagros, sino de signos, ¿no? Y son 7 signos, me parece que son los del Evangelio. ¿Qué nos dicen los signos? Los signos nos indican en qué dirección debemos mirar, en qué dirección debemos caminar, en qué dirección nos debemos mover. Cuando Jesús, como un signo, por ejemplo, hace un diálogo con la samaritana, ¿no? O resucita a Lázaro, o las bodas de Caná, o alivia a un enfermo. Algunos dicen, pero Jesús, ¿por qué no curó a todos los enfermos del tiempo? Pues porque no estaba, eso no era posible. Pero ese signo nos indica a nosotros en qué dirección debemos movernos en nuestra evangelización. Ese es el sentido de los signos. Entonces yo creo que eso también habría que ver en nuestros santuarios qué signos ponemos nosotros. Alonso, ahí se activaron las preguntas. Hay Hay 4 personas que quieren preguntar. Vamos en este orden. Mateo, Raúl primero, Raúl desde San Rafael, luego Guille de Pichanal, luego Rosalía y luego Mateo desde Tartagal. Raúl. Alonso, buenos días. Muchas gracias por tu tiempo, Hola. por estas palabras también. Muy buenos días. Yo lo que te iba a preguntar era, me parece la Iglesia Latinoamericana en este momento está viviendo, me parece, un hecho evangelizador con la Asamblea Eclesial. ¿Cómo estás viendo vos la cuestión de tanto de la Asamblea Eclesial en Latinoamérica
y todo el tema de la sinodalidad en nuestra orden y en la iglesia en general. Bueno, pues yo creo que primero, en este momento hay que alegrarnos porque los franciscanos estamos en la primera página, digamos en el altar mayor. Con este Papa, nosotros estamos en el altar mayor. Entonces, estamos invitados, más que nadie, a seguir todas estas invitaciones, todos estos caminos que nos abre el Papa. Entonces, ¿qué significa la sinodalidad? Pues es decir, que todos estamos haciendo un camino común. Entonces, si estamos haciendo un camino común, es ayudarnos entre todos. Esa es la sinodalidad. Sin o dos es caminamos juntos. Entonces, caminamos juntos como iglesia, o sea, como comunidad de creyentes en Jesús. Y nos invita a que eso lo hagamos a partir de un subcontinente, digamos, tan marginado y tan golpeado como es ese subcontinente amazónico. Entonces, por eso esta Asamblea Eclesial Panamazónica nos puede dar luces de cómo realmente en América Latina debemos caminar desde estas situaciones de tanto dolor, de tanto sufrimiento, no solo contra el pobre, es que ahí donde se dan, digamos, la marginación de los dos pobres, el pobre marginado y la tierra que es también, ¿no?, destruida y todas esas cosas. Entonces ahí es donde se une realmente todo el plan ecológico, o sea, el cuidado de la casa común. Y al decir cuidado de la casa común, hay que tener también cuidado con los que habitan en la casa común, principalmente aquellos cuya situación está más deteriorada. Yo creo que es una oportunidad en América Latina de ponernos todos juntos. En mi informe al capítulo, yo pongo como uno de los retos de la evangelización en América Latina el trabajar hacia comunidades, pequeñas comunidades muy comprometidas, evangelizadas y evangelizadoras, y la evangelización en términos de evangelización profética y liberadora. Me parece que son como esas dos características que uno puede ver que se dan en América Latina y que habría que orientar la evangelización en ese sentido, ¿no? De profética en el sentido no solamente de denuncia y anuncio, como el profeta, sino también en el sentido de construcción, de poner manos a la obra. Porque a veces el profeta se contenta con anunciar y denunciar, pero el profeta también debe mostrar caminos, ¿no? No solamente anunciar todas las opresiones, todo el pecado estructural, anunciar el reino de Dios, sino también ir mostrando. Y para eso nosotros, los hermanos menores, estamos llamados a ir mostrando caminos de solidaridad, caminos de cuidado de la casa común, caminos de rescate de la dignidad de los pobres en América Latina. Vamos, Guille. Buen día. Buen día, Alonso, hermanos. Me surge compartir por ahí un pensamiento, una pregunta, no sé bien qué es, pero quizás desde lo compartido, desde el texto, desde el PowerPoint y demás, me surge como que la reflexión está hecha desde la orden y para los frailes, y recopilamos y nombramos por ahí el trabajo de JPIC, de los laicos, de la familia franciscana, y ampliamos un poco, tratamos de ampliar, se trata de ampliar el panorama, pero seguimos como poniendo el acento en la evangelización del proyecto desde los frailes, y desde ahí, bueno, sumar y laburar con los laicos, como que experimento que un desafío fuerte, por ahí en lo personal y creo que provincial, porque por eso creo que hay un Zoom con laicos de diferentes partes, es cómo el proyecto evangelizador puede ser pensado desde la base, entre todos los que somos familia franciscana, esto que me parece que compartía vos, ¿no? Más en América Latina, donde esto lo compartía el Papa en un momento, también tiene rostro de laicos, tiene rostro femenino, América Latina, como que América Latina tiene una forma muy particular de vivir la iglesia laical y
el laburo en conjunto. Así que como que por un lado me surge esto, el desafío de poder pensarlo juntos y que no sea un pensamiento, una elaboración de un documento propio de los frailes, y donde invitamos a laicos, invitamos a otros miembros de la familia franciscana que sienten el carisma, a que se sumen si quieren, si pueden, y si les parece, y por momentos negativamente si los dejamos también. Como que me surge eso en lo que veníamos compartiendo, ¿no? Tienes razón, hay el peligro de que ese proyecto sea muy autorreferencial, muy autocentrado, ¿no? Pero me parece que al hablar de la manera de que tenemos de hacer nuestros proyectos, la invitación es precisamente esa, ¿no? A que empecemos por eso nuestros proyectos evangelizadores no pueden ser hechos solamente por los frailes, ¿no? Tienen que ser hechos con la comunidad con la cual estamos trabajando. Ahí es donde entran los laicos, no como ayudantes, ni simplemente como asesores, sino como gestores, como protagonistas. Y entonces es un proyecto en el cual nosotros ni nos colocamos encima, tampoco nos colocamos debajo, sino que nos colocamos en pie de igualdad, y están los laicos en pie de igualdad, y todos trabajamos desde nuestros carismas en este proyecto común, que es hacer histórico, concreto y cercano el proyecto del reino. Por eso el proyecto y la invitación que tiene nuestro texto es a que hagamos estos proyectos de evangelización, y si realmente entendemos la dinámica, sabemos que el proyecto no lo hacemos nosotros para los demás, sino que hacemos el proyecto con todos, para que todos vivamos el proyecto y entre todos lo llevemos a la práctica y entre todos lo evaluemos. Tienes razón, que hay el peligro de que simplemente hagamos un proyecto e invitemos a otros que nos ayuden. Rosalía, tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Rosalía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Está muy vinculado con esto que acaba de decir, en el sentido de que las personas que uno proponga para este proyecto no solamente quedar en esto, sino que se sienta partícipe, ¿no?, de ese proyecto, que no sea algo impuesto, sino que los hagamos propio. Y ahí me surge a mí como directora de un colegio de Salta, que esté más acorde a nuestros jóvenes y a la familia que forma parte, o sea, estar más en sintonía con lo que los jóvenes de hoy en día necesitan. Creo que es ahí donde por ahí nos llegamos, creo yo, porque bueno, los chicos están en un mundo, y más ahora con este tema de la pandemia, en su vida, en su entorno, en lo que a ellos les interesa. Y yo como miembro de la unidad, me preocupa muchísimo este tema de nuestros jóvenes que se nos están yendo, y muchas veces han estado casi 14, 15 años en el colegio, y cuando hablamos de los valores y las virtudes de Francisco, a veces creo que no nos queda como reflejo, como algo que nos dejan los chicos y que lo pueden transmitir cuando salen de las puertas del colegio, ¿no? A mí me preocupa muchísimo eso de nuestros jóvenes, cuando ya no son nuestros alumnos, sino nuestros egresados. Me parece muy bueno, porque hay un peligro. Cuando nosotros pensamos en educación, pensamos que nosotros sabemos qué es lo que necesitan los demás, ¿no? Y nosotros no sabemos qué es lo que necesitan los demás. Son los demás los que nos tienen que decir qué es lo que quieren y qué nos piden. Por eso la urgencia de hacer el proyecto común, sabiendo que el proyecto no es un punto de llegada. El proyecto es el camino. Es decir, nosotros nos vamos evangelizando haciendo el proyecto, ¿no? Si realmente es en un colegio, el empezar a hacer un proyecto, un colegio, ¿no?, en estado de evangelización, significa que es un colegio haciendo permanentemente su proyecto de evangelización.
Entonces, planteándose las preguntas y también buscando las respuestas para evitar el peligro de que entonces, como nosotros somos los adultos, los mayores, nosotros sabemos qué es lo que ellos necesitan. Y yo creo que hoy, menos que nunca, nosotros no sabemos qué es lo que necesitan los jóvenes. Tenemos que sentarnos y a que los jóvenes nos digan qué quieren, que nos cuenten qué quieren, y entre todos comenzar a buscar respuestas, ¿no? Y esas respuestas no se logran de un día para otro, se logran mediante un proceso, ya tú sabes, un proceso pedagógico de largo alcance, ¿no? Que supone muchas actividades, muchos insumos, mucha reflexión. Pero es un colegio que puede estar en permanente estado de evangelización, ¿no? No porque estén dando clases de religión o de cultura religiosa, sino porque está en un continuo cuestionamiento de su propia identidad, buscando respuestas de qué es lo que quieren y cómo aplican esas respuestas a su vida y cómo esas respuestas se van convirtiendo entonces en valores, ¿no? Porque los valores, pues, hay que aprender a descubrirlos y a vivirlos, ¿no? Sí, para no pensar que es que nosotros hacemos el proyecto y se lo colocamos a los estudiantes como un vestido. Si fuéramos sastres, hacemos un vestido y bueno, este es el vestido evangelizador para nuestros colegios. No, no tenemos un vestido evangelizador. Estamos invitados, tenemos algunas pautas metodológicas, eso sí, que de pronto ellos no conocen, que las ponemos en común para que lleguemos todos juntos a un proyecto. ¿Sí? ¿Te parece que es por ahí la cosa? Tenemos 4 personas más que quieren preguntar. Yo creo que con eso vamos a estar en horario. Yo no tengo afán. Estoy aquí para esto, o sea que no hay problema. Después voy repitiendo en todo caso el orden, pero entonces vamos. Mateo, César, las hermanas Clarisas y Lautaro de Mar del Plata. Vamos en ese orden. Mateo primero. Gracias, buen día. Gracias, Alonso. Buenos días, Mateo. Entre las cosas que hablaste acerca de la evangelización en lugares donde estamos, hablaste de las parroquias. Y entre los muchos ejemplos que necesitan cambios, elegiste, porque quizás tenías en mente algo, elegiste para decir, seguimos dando la misma catequesis para primera comunión, para confirmación, y lo que venimos anunciando parece que necesita todo un cambio. Concretamente, ¿en qué pensabas? ¿En renovar el contenido de lo que decimos, de lo que enseñamos, o la metodología? ¿Qué tenías en mente? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que conoces a nivel de orden? De que estaba pensando en mis prácticas parroquiales, ¿no? Yo tengo una experiencia inicial hace muchos años. Trabajé en una parroquia en un sector muy periférico, ¿no? Y cuando llegué a esa parroquia, los hermanos, la consideración de los hermanos era que ahí era muy difícil evangelizar, ¿no? Que la gente no participaba, que se hacían siempre las mismas cosas, que no se lograba nada. Entonces dijimos, entonces algunos pensaban, esta gente es reacia al evangelio. Y nosotros, otros pensábamos, no, somos nosotros los que no somos capaces de llegar, ¿no? No somos capaces. Entonces tenemos que innovar, tenemos que buscar una estrategia diferente. Entonces, ¿cuál fue nuestra estrategia? Muy sencilla. Primero, logramos conformar un equipo parroquial, ¿no? La parroquia era principalmente rural. Entonces comenzamos a formar un equipo parroquial y ahí semanalmente nos reuníamos a planear el trabajo y evaluarlo. ¿Y cuál era nuestro trabajo? Salir por todas las zonas rurales visitando las familias y en la zona urbana visitando las familias. Y la cuestión era darnos a conocer. Venimos de la parroquia, somos fulanos y fulanos, queremos conocer la vida de ustedes, queremos que nos reunamos, que hagamos una reunión entre todos los de este sector para ver qué necesidades tenemos
Y empezamos a consultar las necesidades de la gente. Fue lo primero. Entonces, todas esas necesidades, que agua, que los caminos, que cómo llevar las cosechas al mercado y todas esas cosas. Te abrevio. Después de 7 años, de 5 años de ese trabajo de visitas, de reuniones, la gente comenzó a pedir que les hiciéramos conferencias sobre quién era Jesús, que querían prepararse más para conocer más a Jesús, que ellos habían oído hablar de bautismo, que de confirmación, de que primera comunión, que qué era eso. Entonces comenzó todo un proceso de ir preparando, dando respuesta a las preguntas de la gente. A los 3 años después, ya habíamos logrado en esta parroquia tener 23 comunidades, casi todas en el sector rural, y cada comunidad tenía su proyecto económico, su proyecto comunitario, y teníamos lo que llamábamos los servidores de la comunidad, o sea, para preparar las parejas al matrimonio, tenían los catequistas, pero eran ellos mismos. Nosotros nos encargábamos de irlos preparando con encuentros mensuales, pero son ellos, era la misma comunidad evangelizando y catequizando a la misma comunidad. Eso significó que nosotros tuviéramos que multiplicarnos, es decir, el trabajo se nos multiplicó, indudablemente. Ya no era la comunidad que llegaba al templo la que teníamos que atender, eran 23 comunidades tan importantes como aquella o más. Yo, para mi gusto, eran más importantes aquellas 23 comunidades que la pequeña comunidad, digamos, habitual que se reunía en el templo. O sea que es un proceso de ir rompiendo moldes, de ir consultando con la gente qué es lo que quiere, y ellos nos van dando, nos van ayudando a responder a sus necesidades, ¿no? Es aquello que los pobres nos evangelizan, los pobres nos convierten, los pobres nos dicen cómo debemos hacer las cosas. Jesús mismo se dejó evangelizar. Cuando llegó a la frontera de Palestina, donde la Sirofenicia, Jesús dijo, no, aquí no hago milagros porque el pan es solamente para los hijos de la casa. Y la mujer le dijo, Señor, pues también los perritos pueden comer del pancito que se cae de la mesa. Esa mujer evangelizó a Jesús. Le dijo que también, ¿no?, había otras maneras de responder a las necesidades. Entonces yo creo que es un trabajo, y lo primero que se nos pide en este documento de Evangelium Gaudium es la conversión del evangelizador. La conversión a que a veces pensamos que convertirnos es empezar a rezar de otra manera. No, convertirnos a estas realidades. Cómo estas realidades nos están exigiendo, nos piden cambios, y cómo nosotros ahí, y ahí es la oración, cómo vemos a Dios desde esas nuevas exigencias. ¿Qué nos pide Dios y cómo respondemos nosotros? Estaba pensando en eso cuando decía de evitar las rutinas, porque hay que empezar nuevos procesos, ¿no? César Sosa. ¿Qué tal? Buen día, Alonso, ¿cómo estás? Hola, César. Alegría de verte. Igualmente, hermano. Escuchándote desde el principio, a mí me llamaba mucho la atención, y más que nada, cuando vos hablabas sobre el tema de los proyectos personales y los proyectos provinciales. Nosotros como provincia estamos embarcados en el deseo de armar un proyecto provincial. Y también vos hablabas sobre el tema de las particularidades, cómo muchas veces nos cuesta hacer que el proyecto personal se incluya o esté incorporado o no esté sobre el proyecto fraterno, por así decirlo. Creo que eso nos mueve o nos invita a primero una conversión personal, de saber de que el ideal es poder trabajar como hermanos juntos primero en favor del reino, y muchas veces por la particularidad o por la peculiaridad de los frailes tendemos a apropiarnos de esos proyectos donde después el que va se hace inviable, porque nunca va a ser como el que estuvo. No sé si es una pregunta, pero sí esto de decir
una pregunta que tal vez tiene una respuesta, pero una respuesta que no queremos escuchar, que es esto de poder convertirnos personalmente, los frailes, ¿no? Donde involucramos sin duda a los laicos y a nuestras presencias. Es una pregunta que tal vez no tenga respuesta, que es cómo se hace para fortalecer el crecimiento en la formación permanente de nuestra vocación y no caer en estos individualismos, ¿no? En estas cosas que nos hacen tanto daño. Después otra cosa que a mí me llama mucho la atención es en el descreimiento, creo yo, o en el cansancio que tenemos sobre las cosas que son muy buenas, pero que tienen mucho sabor a documento, mucho sabor a escritorio, mucho sabor a cosas que se reflexionan, pero que los frailes no queremos leer, no nos interesa, no nos motiva. Por ahí, qué sé yo, cosas que, por ejemplo, las mismas orientaciones, qué sé yo, a veces cuesta leer, sentarse, formarse, no lo creemos necesario, o no sé qué, ¿no? Pero creo que estamos cansados de eso, ¿no? De tanto documento y tanto papel. Y con el tema del trabajo con los laicos, a mí me suena mucho esto que los últimos 2 visitadores de la provincia, cuando fueron los capítulos, yo que estuve en parroquia, y ahora también estoy en una parroquia, en San Rafael, nos insistieron mucho sobre el tema del proyecto pastoral parroquial franciscano, y que eso involucra mucho un trabajo de reflexión con los laicos, porque yo creo que lo que hace es darle la autoridad a la comunidad más que al fraile, porque en definitiva el fraile, después que venga o que vaya a esa comunidad, no es que la comunidad se tiene que adaptar al fraile, que es lo que suele suceder, sino que el fraile se tendría que adaptar al proyecto que la comunidad tiene. Son todas preguntas de cómo se hace, todo lo que te compartí. La pregunta es cómo hacemos, pero Pues, es verdad que creo que la respuesta es muy compleja y nos falta mucho por caminar. Claro. Primero, la conversión es conversión a un proyecto, ¿no? Si no tenemos proyecto, es difícil convertirse, porque ¿a qué nos convertimos? ¿No? Si no hay un proyecto que nos solicite esa conversión a ese proyecto. Y ese proyecto, ya lo hemos visto aquí, en primer lugar es el proyecto del reino, que se hace histórico, concreto y visible en un lugar determinado. Por eso de ahí los proyectos provinciales, fraternos y personales, es la manera de hacer concreto, visible e histórico ese único proyecto que es el proyecto del reino, ¿no? Segundo, tú lo has dicho muy bien, nosotros somos aves de paso. La que permanece es la comunidad, ¿no? Entonces, la primera tentación que debemos rechazar es la de creernos dueños de esa comunidad. Nosotros somos enviados a servir a esa comunidad y es la comunidad lo que nos debe decir, este es nuestro proyecto y usted, hermano menor que viene aquí, queremos que se ponga al servicio de este proyecto, ¿no? Si no, de otra manera, cada fraile llega con su proyecto y pone a la población, a la comunidad, a bailar al son de la música que le toca el fraile. Y como pasamos tantos frailes, entonces la comunidad le toca bailar una cantidad de bailes, ¿no? Y a la postre no se queda con ninguno. Entonces una comunidad que no crece. En cambio, si nosotros suscitamos la comunidad, suscitamos el proyecto de la comunidad, damos instrumentos para que la comunidad haga su proyecto y nosotros nos ponemos a su servicio, pueden venir los frailes que sean, pero es la comunidad la dueña del proyecto. Entonces la comunidad dirá, mire, este es el proyecto nuestro y esto es lo que queremos de ustedes, ¿no? Y eso es lo que se busca, que en cada parroquia, en cada colegio, en cada comunidad, en cada santuario, etcétera, realmente la gente sepa a dónde quieren llegar. Nos ponemos al servicio del proyecto de la gente. Eso es un ideal, pero eso hay que irlo concretando con pasos concretos. ¿Cómo? ¿Que vamos a hacer un proyecto parroquial? Pues lo hacemos primero con las personas que están más activas en la parroquia y poco a poco vamos vinculando más gente
de acuerdo con las diversas pastorales, y en cada una de esas pastorales haremos un proyecto, ¿no? Complementario, de tal manera que la gente vaya aprendiendo una metodología. Por eso la gente se evangeliza no al final del proyecto, sino haciendo el proyecto. Yo creo que eso es bien importante que nos lo metamos en la cabeza. Es decir, el proyecto es el camino, ¿no? El proyecto no es el punto de llegada, sino el proyecto es el camino. Es esa metodología que llamamos de aprender a hacer haciendo. Y lo aprendemos, involucramos a nuestra comunidad en este aprendizaje de ir aprendiendo a hacer nuestro proyecto. Así ellos se sienten señores de su proyecto, gestores de su proyecto, y nosotros podemos colocarlos en un puesto más secundario, siendo servidores, ayudadores, y podemos aportar. No es que perdamos nuestra identidad, pero podemos aportar desde nuestra identidad, porque entonces en un proyecto se aprovechan los dones y carismas de todos, y nosotros como frailes menores tenemos también mucho que aportar en una comunidad. Bien, hay 2 preguntas más entonces y con eso vamos a cerrar. Las hermanas Clarisas y después Lautaro desde Mar del Plata. Hola a todos los hermanos, a nuestro hermano Alonso. Hola, hermanas, Yay, ¿cómo están? Gracias por tu tiempo, No, por compartirnos tu ustedes. experiencia y tu conocimiento. Es mi servicio. Más que una pregunta, es una resonancia, ¿no? Muy bien. Venía lo último, esto cuando manifestaba la iglesia misionera en salida. Nosotras como comunidad contemplativa, y nos hemos venido preguntando y nos seguimos preguntando, ¿no? Más que en salida fue en esto lo que fue la apertura, ¿no? De dejarnos afectar y dejarnos involucrar, y nos ha pasado con algunos casos de personas que han vivido con nosotras. Actualmente hay un chico en recuperación de adicción viviendo con nosotras y nos vamos dando cuenta, es un aprendizaje continuo, cómo nos termina humanizando, porque lo que a veces en vez de nosotras preguntar, la persona nos pregunta y a nosotras nos moviliza y entramos en una dinámica, ¿no? Donde a veces las estructuras se ponen en juego y ahí eso mismo nos pone en movimiento. Decir, bueno, esto hoy no es tan necesario, pero estas cosas sí. Y creemos en esto, cuando vos decías, bueno, que la misión es para convivir, para vivir con otros. En esto de ir experimentando esto, que creemos que la misión es vivir con otros. Y nos queda instalada la pregunta en esto, que anunciamos, como vos dijiste, ¿no? Que anunciamos lo que vivimos. Entonces preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo? Claro. No es que te haga una pregunta a vos, sino es la pregunta que continuamente, como fraternidad, nos venimos haciendo y queremos seguir haciéndonos. ¿Cómo estamos viviendo? Porque como vayamos viviendo, como vayamos conviviendo, vamos a ir anunciando. Es eso, nada más, es compartirte como eco de fraternidad. Y gracias a los hermanos también por posibilitarnos estar. Muchas gracias. Y también, pues, me alegro mucho porque nosotros en Colombia, en nuestra provincia, tenemos nuestro eremitorio a 200 metros del monasterio de nuestras hermanas Clarisas. Entonces hay una continua retroalimentación permanente, ¿no? Celebramos la Eucaristía con ellas, hacemos muchos retiros con ellas y ellas son un polo de atracción. Realmente ustedes, cuando lo están viviendo, realmente ese carisma, aquí no francisclariano, sino clarifranciscano, ¿no? Realmente el monasterio se convierte en un polo de atracción bellísimo porque la gente quiere saber
¿qué es eso de vida contemplativa, de vida de oración? Porque la gente se pregunta sobre eso, y uno lo que tiene que en la vida muchas veces es también suscitar preguntas. Uno no siempre tiene las respuestas, pero ser evangelizador también es suscitar preguntas. Y ustedes con su estilo de vida, con su manera de vivir y de trabajar dentro del convento, suscitan una cantidad de preguntas cuyas respuestas serán vistas por la gente cuando las visiten, cuando conversen con ustedes, ¿no? Es una ocasión. Yo tengo la experiencia, pues, de que este es un monasterio, digamos, es una zona rural, mucho más al aire, mucho más abierto. Entonces tenemos la oportunidad de compartir muchas cosas de nuestra vida franciscana en común. Para nosotros es una gracia tener nuestro eremitorio ahí a 200 metros del monasterio. Muchas gracias por su aporte. Lautaro. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes. Escuchando y leyendo, me quedaban un par de cosas resonando, desde ya ex joven de egresado acá del Colegio de Mar del Plata. Ajá. Me quedó algo resonando muy importante de esto de cómo pasamos de que la catequesis pase de ser formación religiosa a una evangelización. Porque yo pertenezco y sigo perteneciendo, digamos, porque varios chicos estuvimos buscando un poco más allá de que nos intrigaba, porque la primera imagen que siempre se tiene un joven dentro del colegio franciscano es el fraile con la túnica marrón que va y viene y nada más. Y conocemos a San Francisco el día de la festividad del 4 de octubre porque nos comentan y nos hacen hacer por ahí, nos hacían un trabajito. Entonces, ¿cómo se puede llegar a hacer que pase de una formación, de una materia más, a que los chicos realmente se interesen por la iglesia, que puedan empezar a conocer a San Francisco? Porque bueno, yo escuchaba una de las directoras que decía de cómo podemos hacer para que los chicos sigan teniendo la pertenencia dentro de la institución. Y yo creo que esto, ¿no? Como comentaban, de que sea algo universal y que sea algo, no por ahí como una bajada de línea que por ahí muchas veces ha pasado, sino esto de poder trabajarlo o sea, que por ahí, no sé, la pertenencia de los frailes, conocer un poco más, que los chicos se apropien del Claro. colegio, del nombre, y que no sea solamente, mirá, somos franciscanos porque tenemos el pantalón marrón y tenemos la cara de Francisco Solano en el escudo bordado, y nada más, sino que pasemos de esto es lo que quería decir, que se pueda pasar de una religión, de una formación religiosa, de decir, Jesús fue crucificado, y que pasemos por ahí de la teoría a esta vivencia, a esta evangelización que hacía Jesús, que se sentaba en el templo y charlaba, que se pueda enseñar desde evangelizar de lado a lado, y ahí creo que va a ser lo más atractivo para los jóvenes de hoy, y como esto que vos decías hoy en un momento, de escuchar cuál es la necesidad que tienen los chicos. Porque a veces... Yo creo que es el primer paso. Sí. Creo que el primer paso de la evangelización es la escucha. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, Jesús no le preguntó, ¿tú en qué crees? ¿No? Ni le dijo qué religión practicaba, ni nada, ¿no? Comenzaron a conversar de la vida ordinaria, como era el agua, la necesidad del agua. Jesús escucha y va dando satisfacción a los interrogantes. Lo mismo los discípulos de Maús. Jesús se junta en el camino con los que van caminando. Yo creo que es el modelo para nosotros, ¿no? De caminar con la gente. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado a ser maestros, y el maestro es el que se para en una cátedra, ¿no? Y cree que tiene una doctrina que tiene que hacer pasar a los demás. Entonces esa doctrina se pasa de cerebro a cerebro, pero a veces eso no pasa al corazón. Jesús no tiene una doctrina, ¿no? Jesús tiene una actitud y evangeliza, anuncia el reino, comparte la vida de la gente, escuchando, viviendo con la gente. Por eso las mejores homilías de Jesús se dan alrededor de una mesa, comiendo con la gente. La convivialidad en el evangelio es una táctica extraordinaria. ¿Por qué?
Porque todos sabemos que el camino del corazón pasa por el estómago, ¿no? Entonces, y en el comedor es donde se anudan las mejores amistades, donde se hacen los cambios. Entonces, escuchar a la gente es el primer paso de la evangelización. Y cuando uno escucha, no tiene discursos prefabricados. Uno escucha y va dando respuesta si la tiene. Y si no, uno tener la honestidad de decir, mira, no tengo la respuesta, pero busquémosla juntos. Busquemos juntos la respuesta a esta inquietud tuya, ¿no? Y tampoco uno, pues sí, tenemos esa, digamos, manía de ser maestros, de creer que tenemos la respuesta ya listas y que los demás tienen que aceptarlas. Y no, el Evangelio no es eso, el Evangelio es otra cosa distinta. El Evangelio es escucha, es compartir, es caminar juntos, y desde el caminar juntos, la gente va recuperando su palabra. Eso es lo primero que hace el evangelizado, comienza a recuperar su palabra, a expresar su deseo, a decir lo que quiere, ¿no? Y va recuperando su dignidad. Mientras yo no tenga mi propia palabra y no sea escuchado, es muy difícil que yo pueda recuperar mi dignidad, porque no la puedo gritar, no la puedo decir. Entonces, en el colegio, en la parroquia, en el santuario, en la calle, donde sea, esa es la primera forma de evangelización. Ministro, si te parece. Muy bien, muchísimas gracias, Alonso, por tu tiempo, por tu reflexión, por tus provocaciones y por este último tiempo también de animación a la orden, y por también querer que la orden de alguna manera siga adelante buscando y soñando y encontrando nuevos caminos, ¿no? Así que muchísimas gracias por este documento que sé que estuviste dando vueltas para que se elabore, se presente y se acaba de presentar. Y en especial gracias por este tiempo aquí con nosotros, ¿no? Por estar y compartir tu vida, tu experiencia de vida, tu experiencia de hermano y experiencia de fe. Muchísimas gracias, Alonso, muchísimas gracias. Y a ustedes también muchas gracias y unas felicitaciones por esta iniciativa, que realmente a mí me ayudan mucho, me dan la oportunidad de conocer muchos más hermanos de esta querida provincia que ya conocía. Hay algunos rostros por ahí que ya había visto, ¿no? Y que ojalá estas iniciativas se pudieran multiplicar en otras más provincias. Hermanos, felicitaciones y adelante.